Eran las 3 de la tarde del 25 de mayo de 1979. El vuelo 191 de American Airlines estaba listo para partir de Chicago con destino a Los Ángeles, pero nunca llegó a su destino. Solo 31 segundos después del despegue, ocurrió lo impensable. Fue el mayor desastre aéreo en la historia de los Estados Unidos. Junto con otras 272 personas, esta tragedia se cobró la vida de uno de los más grandes científicos en el campo de la conciencia humana, Itzhak Bentov. Itzhak Bentov fue un innovador en la investigación de la conciencia humana y la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Sin formación académica formal, su curiosidad innata lo llevó a desarrollar numerosas invenciones revolucionarias, como el catéter cardíaco dirigible, y a fundar una compañía biomédica multimillonaria que aún existe hoy en día. Los estudios y experimentos de Bentov sobre el potencial humano y la naturaleza de la realidad fueron tan innovadores y reveladores que captaron la atención de la CIA durante las décadas de 1980 en plena Guerra Fría. La CIA lideraba proyectos para explorar los límites de la mente humana. Buscaban aprovechar habilidades como la visión remota y la telequinesis. El objetivo era ganar ventaja en espionaje y guerra psicológica contra la URSS. En este contexto, Bentov se volvió crucial. Sus teorías sobre la energía electromagnética del cuerpo humano, su relación con otras dimensiones de la realidad y la posibilidad de trascender el espacio-tiempo atrajeron la atención de los investigadores de la CIA, quienes buscaban formas de potenciar las habilidades ocultas de la mente. ¿Cuánto influyeron realmente las ideas de Bentov en estos experimentos? ¿Qué secretos pudo haber revelado sobre la conciencia para atraer el interés de una agencia tan poderosa? Aunque estos documentos fueron clasificados en su momento, Bentov quería compartir gran parte de su conocimiento con la humanidad a través de sus libros y conferencias. Fue precisamente mientras se dirigía a dar una de sus conferencias en California cuando ocurrió el trágico accidente, terminando con su presencia física entre nosotros. Es posible que supiera demasiado y se considerara indeseable que su conocimiento estuviera accesible. ¿O fue simplemente un cruel giro del destino? En los próximos minutos profundizaremos en las enigmáticas ideas de Itzhak Bentov sobre la realidad y la conciencia. Su visión de la realidad como una estructura formada por vibración y sonido nos llevará a cuestionar lo que creemos saber. Además, abordaremos cómo estas ideas se entrelazan con el despertar de la energía Kundalini y su misteriosa comprensión del tiempo como algo que puede ser alterado. También aprenderás sobre una práctica que Bentov propone para experimentar esto por ti mismo. Finalmente, descubriremos su visión sobre el funcionamiento mismo del universo. Conocido por sus amigos como Ben, ilustraba sus libros con sus propios dibujos estilo caricatura, algunos de los cuales veremos para entender mejor sus reveladoras ideas. A través de su investigación y las revelaciones que obtuvo en estados alterados de conciencia, Bentov desarrolló un modelo único que fusionaba su conocimiento científico con su intuición mística. Para él, la realidad era holográfica, percibiéndola como vibracional por naturaleza. El concepto clave que Bentov explora es que todo lo que percibimos como realidad física tiene su origen en el sonido y la vibración, fenómenos que están profundamente conectados con la naturaleza del universo. Esto se manifiesta a través de oscilaciones rítmicas que, al interactuar, generan patrones vibracionales que forman la estructura del mundo físico. El sonido,
como todo en el universo, es una oscilación, un movimiento que alterna entre puntos de reposo, como un péndulo que se balancea de un lado a otro, creando así las vibraciones que percibimos como realidad. El sonido no es solo otra vibración, es una representación clave de cómo las oscilaciones del universo interactúan para formar la realidad que conocemos. Un ejemplo claro de esta interacción entre vibración y materia es el experimento de la cimática, donde las frecuencias de sonido generan patrones geométricos en materiales como arena o agua. Esto demuestra cómo la vibración organiza el caos en formas coherentes y reconocibles, reflejando la manera en que la realidad misma está estructurada. Esta visión resuena con el pasaje bíblico. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí, el Verbo podría entenderse como la vibración primordial que dio origen a todo lo que existe. Una vibración que organiza el caos y da forma a nuestra realidad. Cuando analizamos un átomo, descubrimos que tanto los electrones como el núcleo son simplemente campos electromagnéticos en constante vibración, sin ninguna materia física real. El espacio entre ellos está vacío, similar al vacío interestelar. La razón por la que podemos tocar objetos y no atravesarlos radica en que los electrones de nuestros átomos repelen a los electrones de lo que tocamos. Sin embargo, si pudiéramos acelerar nuestra vibración lo suficiente, podríamos atravesar cualquier cosa fácilmente. Es esta interacción entre átomos lo que nos da la ilusión de que la materia es sólida. La realidad se presenta como un campo oscilante que alterna entre reposo y acción, lo que nos hace percibirla solo parcialmente. Para Itzhak Bentov, el holograma era la clave para entender la realidad. Solía usar diagramas para ilustrar sus conceptos, comparando el holograma con 3 piedras arrojadas a un cuerpo de agua. Cuando estas piedras tocan el agua, cada una crea ondas que se expanden por la superficie. La interacción de estas ondas forma lo que se conoce como un patrón de interferencia. Si congeláramos el agua en ese momento, capturaríamos un trozo de hielo que contiene toda la información sobre las piedras y sus posiciones. Al iluminar este patrón con luz coherente, como la de un láser, podríamos ver una reconstrucción tridimensional de las piedras en el espacio. La esencia del holograma radica en que toda la información está contenida dentro de este patrón. Y lo más intrigante es que cada pequeño fragmento también contiene la información completa. Si rompiéramos el trozo de hielo y nos quedáramos solo con una pequeña parte, al iluminarlo aún se revelaría la representación de las 3 piedras. Este método de almacenamiento de información es uno de los más eficientes que la naturaleza ha desarrollado. Cuando la naturaleza descubre algo que funciona eficazmente, lo replica a diferentes niveles, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Este concepto holográfico se refleja notablemente en el cerebro humano, que es tan holográfico como el universo. En la década de 1970, Karl Pribram y David Bohm desarrollaron la teoría de que tanto el cerebro como el universo poseen una naturaleza holográfica. Pribram sugirió que el cerebro almacena la memoria de manera distribuida, en lugar de en áreas específicas, similar a un holograma donde cada parte contiene información sobre el todo. Esto podría explicar por qué los recuerdos persisten incluso en individuos que han perdido partes de su cerebro debido a enfermedades o lesiones. Si reemplazamos las 3 piedras en el ejemplo anterior con 3 personas, el concepto sigue siendo el mismo.
Así como las piedras emiten información, los seres humanos también emiten constantemente información a través de nuestros pensamientos, acciones y emociones. Todos estos campos de información interactúan, creando un holograma, un patrón de interferencia. Podemos afirmar que la conciencia humana es, en esencia, un inmenso holograma de información compartida entre toda la humanidad. Fenómenos como la telepatía y la intuición serían manifestaciones de esta profunda interconexión. En nuestro núcleo somos una sola mente, una conciencia unificada. Las implicaciones de esta idea son asombrosas, ya que todo lo que hacemos y pensamos no solo nos afecta a nosotros, sino que también influye en los demás. Esto puede observarse claramente en fenómenos como la resonancia simpática. Un ejemplo clásico involucra dos violines afinados de manera idéntica. Si se toca una cuerda en uno, la cuerda correspondiente en el otro vibrará, aunque no haya sido tocada. Esto ocurre porque ambos están en sintonía, lo que permite que la energía se transfiera fácilmente entre ellos debido a sus frecuencias coincidentes. Un efecto similar se puede ver con los relojes de péndulo. Cuando varios relojes con péndulos del mismo tamaño se colocan en una pared, aunque inicialmente se muevan fuera de sincronía, con el tiempo todos comenzarán a marcar el tiempo al unísono. Una mínima cantidad de energía transmitida a través de la pared hace que los péndulos se sincronicen, demostrando cómo los sistemas resonantes tienden a alinearse. Como podemos ver, el principio de resonancia afecta no solo al entorno físico, sino también al cuerpo humano y sus energías sutiles. Al igual que los violines o los relojes de péndulo, nuestros cuerpos también son un conjunto de elementos resonantes. Esto está directamente relacionado con los estudios de Itzhak Bentov sobre la energía Kundalini, una fuerza que a medida que asciende por el cuerpo armoniza nuestra frecuencia interna, creando un estado similar de resonancia. Energía Kundalini. Itzhak Bentov investigó cómo el sistema nervioso humano, responsable de percibir la realidad física, está vinculado a la evolución de la conciencia. Uno de los temas centrales de su estudio fue la energía Kundalini, una fuerza descrita en las tradiciones orientales que asciende por la columna vertebral, activando los centros de energía y expandiendo la percepción. Bentov explicó que, a medida que esta energía asciende, armoniza las frecuencias del cuerpo en un estado de resonancia. La energía Kundalini, al elevarse, desbloquea los chakras y libera tensiones, permitiendo una percepción elevada. Sin embargo, este proceso puede ser incómodo si se encuentran bloqueos, ya que la energía los despeja de manera brusca. Bentov veía el cuerpo como un conjunto de osciladores que vibran a una frecuencia cercana a los 7 hercios, aunque no suelen estar sincronizados. Cuando el corazón, el cerebro y otras estructuras operan en armonía a 7 ciclos por segundo, 7 Hz, entran en un estado de resonancia. Esto no solo armoniza las frecuencias del cuerpo, sino que también las sincroniza con la vibración de la Tierra, que comparte la misma frecuencia, conocida como la resonancia Schumann, de aproximadamente 7,83 Hz. Esta conexión establece un vínculo profundo entre nuestra fisiología y el latido del planeta. En uno de sus experimentos, Bentov midió las microvibraciones de una persona conectada a un balistocardiograma durante una meditación profunda, observando cómo la respiración casi se detenía y el patrón del corazón adoptaba una forma sinusoidal, lo que él llamó el síndrome de Kundalini. Este estado de resonancia armoniza y unifica las vibraciones de todo el cuerpo y sincroniza los hemisferios cerebrales. Cuando todo el cuerpo resuena al unísono,
se activan las propiedades piezoeléctricas del cerebro y se estimula la glándula pineal, conectándonos con planos superiores de la realidad. Esta explicación, aunque simplificada, ofrece una visión de la profundidad de la investigación de Bentov, que presenta numerosos paralelismos con los estudios actuales de Joe Dispenza. Expansión del tiempo. Como un péndulo, oscilamos constantemente entre movimiento y reposo, lo que según Bentov ocurre aproximadamente 14 veces por segundo, es decir, a 7 hercios. En el movimiento reside nuestra realidad física y perceptible, mientras que en los momentos de reposo es donde existe lo absoluto. Este proceso ocurre tan rápidamente que no somos conscientes de cuándo sucede. Solo percibimos la realidad material, sin darnos cuenta de los momentos en que habitamos el reposo. Sin embargo, si logramos posicionar nuestra conciencia en esos momentos de reposo y expandirlos, podríamos experimentarlos verdaderamente, trascendiendo los límites del mundo material y expandiendo el tiempo subjetivo. Esto puede lograrse mediante técnicas como la meditación. Bentov logró explorar esas otras realidades, traer de vuelta la información obtenida en esos estados y compartirla. Cuando una persona se da cuenta de esos momentos en los que el péndulo se detiene, cuando todo el movimiento cesa, la conciencia se expande y la percepción del tiempo cambia. Quienes han pasado por estas experiencias a menudo describen que el tiempo parece detenerse o, al menos, ralentizarse. Para explicar esto gráficamente, Bentov diseñó un diagrama para ayudarnos a comprenderlo. En este diagrama tenemos el tiempo y el espacio objetivos, que representan el flujo lineal del tiempo desde el pasado hacia el futuro, pasando por el eterno ahora. Este tiempo objetivo es el que medimos con nuestros relojes y es aproximadamente el mismo para todos. Sin embargo, además de estos dos vectores de tiempo y espacio objetivos, hay otros dos vectores que representan el tiempo y el espacio subjetivos, es decir, el tiempo y el espacio percibidos y experimentados por nuestra conciencia. Normalmente, ambos se superponen y no percibimos ninguna diferencia entre ellos. Pero en estados alterados de conciencia, como el sueño profundo, la meditación, las experiencias fuera del cuerpo o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, ocurre una desviación entre ellos. Cuando experimentamos una desviación entre el tiempo y el espacio objetivos y subjetivos, nuestra percepción de la realidad se altera. En esos momentos, podemos sentir que el tiempo se expande o se contrae, y que el espacio también cambia de escala. Estos estados alterados de conciencia permiten una experiencia diferente de la realidad, a menudo descrita como más profunda o mística. Lo interesante de esta desviación, según Bentov, es que nos permite explorar otras dimensiones de existencia y realidad, donde las leyes físicas habituales ya no aplican de la misma manera. En estados de conciencia expandidos, la conciencia se puede desplazar desde el flujo lineal del tiempo hacia el plano subjetivo, donde el tiempo puede parecer eterno o inexistente. Esta experiencia es similar a lo que los místicos de diversas tradiciones han descrito durante milenios: la sensación de estar fuera del tiempo, en un eterno ahora. Bentov explicó que al adentrarnos en estos momentos de pausa, de quietud, nos conectamos con lo absoluto, con lo que está más allá de la realidad física y lineal. Además, la activación de la glándula pineal durante estos momentos de resonancia armónica también podría explicar fenómenos como la clarividencia, la telepatía y otras habilidades psíquicas. Cuando el cerebro está en resonancia con el campo electromagnético de la Tierra, las barreras entre el yo individual
y el universo se disuelven, lo que permite un acceso más directo a la información que normalmente no está disponible para la mente consciente. Esto puede explicar por qué, en estados de meditación profunda o durante experiencias cercanas a la muerte, las personas, a menudo, informan sentir una conexión con el conocimiento universal o experimentar una forma de omnisciencia momentánea. El hemisferio derecho del cerebro. El trabajo de Bentov también exploró cómo los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho interactúan y cómo esto afecta nuestra percepción de la realidad. En nuestra vida diaria, el hemisferio izquierdo tiende a dominar, ya que está asociado con el pensamiento lógico, el análisis y la percepción lineal del tiempo. Sin embargo, el hemisferio derecho está más conectado con la percepción intuitiva, las emociones y la capacidad de ver el todo en lugar de sus partes. Durante los estados alterados de conciencia, como los que experimentamos en la meditación profunda o bajo la influencia de la energía Kundalini, el hemisferio derecho se activa más y comienza a desempeñar un papel predominante. Cuando el hemisferio derecho está activo, la percepción del tiempo y el espacio cambia drásticamente. En lugar de ver el mundo de manera secuencial, como lo hace el hemisferio izquierdo, el derecho percibe de manera holística, conectando elementos dispares y viendo patrones más amplios. Esto puede explicar por qué las personas que practican la meditación o el yoga a menudo informan sentirse más en sintonía con el universo, ya que el hemisferio derecho está más alineado con las frecuencias naturales del planeta y el cosmos. En conclusión, el trabajo de Bentov, junto con las teorías de Pribram y Bohm, nos ofrece una visión radicalmente diferente de la realidad. Nos muestra que no somos entidades separadas, sino partes de un todo interconectado. El cerebro humano, la energía Kundalini, la resonancia Schumann y la estructura holográfica del universo están todos conectados a través de principios fundamentales de resonancia y vibración. Esto sugiere que nuestra conciencia no es solo un fenómeno local, sino una manifestación de una conciencia universal más amplia. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Para demostrarlo, comenta: "Estoy despierto", y yo mismo te responderé personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte de esta gran comunidad y dale like si lo disfrutó. Hasta la próxima.